Buenísimo. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a este evento que hemos preparado para ustedes. Cómo garantizar la ciberseguridad en el sector financiero. Un tema que es súper importante y súper crucial ahorita que estamos viviendo en esta era de la inteligencia artificial, ¿no? Durante la próxima hora vamos a estar conversando con Juan Carlos acerca de todas las estrategias claves, mejores prácticas para construir una infraestructura de ciberseguridad que sea resiliente, cómo pueden ustedes fortalecer sus defensas y crear sistemas capaces de resistir y recuperarse ante ataques cibernéticos, cómo podemos identificar vulnerabilidades y cómo prepararnos para la recuperación en caso de que, tocando maderas, que no suceda, seamos víctimas de un ataque, ¿no? Sabemos en este punto y estamos súper al tanto de cuáles son todos los desafíos tecnológicos que se están presentando en este momento en materia de ciberseguridad. También sabemos que en el sector financiero se maneja mucha información y datos sensibles de todo lo que son nuestros clientes, nuestros colaboradores, y por ello es sumamente valioso que el manejo de la seguridad de la información, tanto de los sistemas internos como de los sistemas que tenemos para nuestros usuarios, sean fortalecidos en la medida de lo posible. Tengamos estas estructuras de ciberseguridad bien arraigadas. Ahorita con el boom de la inteligencia artificial, inclusive ya tenemos conocimiento que hay un chat GPT para crear todo tipo de malware. Lo pueden buscar en internet, se llama Fraud GPT, y es una de las nuevas tendencias que a todos nos tiene súper preocupados, ¿no? Si bien la inteligencia artificial nos ha ayudado a optimizar procesos, a optimizar tareas, a hacer muchas cosas mucho más fácil, entonces ya del lado de los malvados también esto comienza a generarse. Eh, una de las principales vulnerabilidades que podemos conocer también dentro de lo que es toda la industria de ciberseguridad, obviamente es el factor humano. Y, y, y en cualquier industria, especialmente en la industria financiera, es algo que ocurre mucho. Un correo de phishing, un correo malicioso, que es una de las técnicas de ingeniería social que utilizan muy a menudo para que las personas cometan el pecado, por decirlo así, de hacer un clic en un sitio indebido y entrega credenciales, entrega accesos a los sistemas internos de la empresa. Es por ello que tenemos que ser muy cuidadosos con eso y no podemos dejar nada al azar. Siempre tenemos que buscar tener total visibilidad, total control y total persistencia en nuestro parque tecnológico. Bueno, por ello hoy nos reunimos aquí para conversar con Juan Carlos, quien nos va a dar un breve recorrido por lo que es la solución de ciberseguridad de Absolute como una alternativa súper eficaz para enfrentar todos estos desafíos. Los necesitamos bien activos en ese chat, en la caja de preguntas y respuestas. Todo comentario, toda pregunta es bienvenida. Se la vamos a estar respondiendo con todo gusto a lo largo del evento. Al finalizar el evento, inclusive van a recibir un correo con la grabación y la presentación del mismo y los puntos de contacto para que cualquier duda o cualquier inquietud que tengan se puedan comunicar con nosotros, y nosotros con gusto agendamos una sesión personalizada con ustedes para que puedan conocer más de esto, ¿no? También presento a Juan Carlos, quien es uno de los músculos más fuertes en nuestra organización. Es nuestro software engineer dentro de Absolute Latam. Ha sido desde desarrollador de software hasta gerente de proyectos y arquitecto de soluciones. Tiene una cantidad de años de experiencia que él mismo no me permite mencionar, pero van a ver que a esta sesión le van a sacar mucho provecho. Esperamos que al final de toda la sesión hayamos logrado identificar y concientizarnos sobre todo sobre los retos y las soluciones para la protección de la información. Así que sin más, Juan Carlos, el espacio es todo tuyo. Estás en mute, Juan Carlos. Sí, sí, ya me encuentro. Ah,
Bueno, primero que todo, buenos días o buenas tardes para todos. Muchas gracias, David, por la introducción y la presentación. Vamos a hablar, como dijo David, del tema de la ciberseguridad en el sector financiero y de las necesidades que hay hoy en día al respecto, ¿no? O sea, hay mucha, digamos que desde que se han venido implementando las nuevas disrupciones tecnológicas y operativas, digamos, que tienen que ver con la forma como los bancos y las organizaciones financieras trabajan, pues también eso ha venido abriendo nuevas vulnerabilidades, ha venido ampliando la superficie de ataque y ha venido generando problemas. Hoy en día estamos en un escenario en el cual la mayoría de la gente o un porcentaje muy alto de la gente está trabajando de manera remota, aunque ya pues se ha empezado a retornar a las oficinas, pues sabemos que eso no va a ser completo. O sea, sabemos que de todas formas la gente va a seguir trabajando de manera híbrida y ya con que estén un día por fuera del edificio, pues ya tenemos que cuidar muchísimo cómo esas personas se van a conectar, cómo van a acceder a los diferentes recursos de la organización. eh, y cómo vamos a garantizar que el trabajo de esa persona siga siendo productivo y sobre todo que sea un trabajo seguro, tanto para él como para la organización. Es decir, que el impacto de esta persona trabajando de una manera remota no nos vaya a generar problemas de seguridad en lo posible, esto es lo ideal. ¿Sí? Eh, Hoy en día sabemos, pues por diferentes fuentes de análisis, que el 48% de los trabajos están trabajando de híbrida o remota, ¿sí? Y más o menos a finales del 2023, por lo menos el 39% van a estar trabajando de manera híbrida, ¿sí? Esto pues es un porcentaje muy importante. Y también, por lo mismo, por los análisis la información que tenemos nosotros en nuestro análisis de ciberresiliencia del año pasado, encontramos que el 85% de los dispositivos del sector financiero contienen datos confidenciales. O sea, hay información confidencial almacenada en los dispositivos y esa información pues tiene que en algunos casos retirarse obviamente para cumplimiento de normas de sensibilidad o por lo menos tienen que controlarse de una manera muy precisa para evitar que eso sirva como una filtración de información. ¿Mm? Eh, Adicionalmente, pues también los análisis nos muestran este reporte de IBM el costo de las vulnerabilidades y la vulneración de datos durante 2022, nos muestra que el sector financiero es el segundo más costoso y adicionalmente que ha venido creciendo el valor de un impacto, de una vulneración de datos o de un data breach, como lo llamamos en esa industria. La más cara es la de salud, pero le sigue el sector financiero y en el sector financiero este costo representa casi 6 millones de dólares en promedio, según IBM, según el análisis que ha hecho IBM al respecto. Este costo está representado no solamente por el impacto financiero que tiene un ransomware, por ejemplo, que tiene un robo de datos en la organización, sino también por el impacto que tiene a la reputación de la organización financiera. O sea, nada más peligroso para la reputación de una organización financiera que se reporte un ataque informático a esa organización, ¿sí? Ustedes saben el impacto que eso puede tener en la reputación de una organización financiera y la razón, el peso tan importante que eso tiene en la marca y en su operación en el largo plazo. Entonces, pues, este impacto es muy grande, el costo de cualquier vulneración de datos es muy grande, que si llega a ser en el sector público es muy alto. Por otro lado, pues lo que vemos es que el sector financiero pues viene enfrentándose cada vez más a diferentes riesgos de ataques informáticos, de acuerdo al informe de X-Force de IBM también. Estos son los tres tipos de ataques más frecuentes en el sector financiero, ¿sí? Los ataques de backdoor, los ataques de ransomware y el ataque tipo Maldoc son los más frecuentes, ¿sí? Y este es lo más importante. ¿Cuál es el principal vector de infección? O sea, cómo estos ataques llegaron a consolidarse. En muchísimos casos, 53% de los casos, a través de un spear phishing. Que básicamente, ¿qué significa esto? Básicamente esto significa que a un usuario, en pocas palabras, a un usuario a través de alguna técnica de ingeniería social, le robaron sus credenciales y con esas credenciales lograron, a partir de entrar al dispositivo,
y del dispositivo entrar a la red del banco o a la red de la organización financiera para empezar a consolidar algún ataque, ¿no? Entonces, eso ha sido la mayor fuente de ataques que fue la mayor fuente de ataques durante el 2022, 2023, reportada por estos análisis. Y por otro lado, tenemos el tema del cumplimiento. Las organizaciones financieras tienen que cumplir con ciertas certificaciones, dependiendo del país donde estén. Existen requisitos de ISO, requisitos NIST, requisitos de cómo manejar la información financiera, como la LGPD en Brasil o la LFPDPPP en México. Cualquiera de estas regulaciones de protección de datos, pues impactan directamente a las organizaciones financieras, tal vez más que a ninguna otra organización. Adicionalmente, pues están las normas PCI, que afectan especialmente el sector de pagos, y ahí también es súper importante poder cumplir con esas certificaciones, con esas normas de cumplimiento de estándares de manejo de la información. Es decir, el sector financiero se está completamente todo el tiempo moviéndose entre riesgos y ataques complejos y entre normas de cumplimiento también complejas de cumplir en muchos casos. Por otro lado, tenemos un ciberentorno en todo el mundo que se ha vuelto muy complejo. Esto se ha vuelto muy complejo de manejar. Básicamente, todas las empresas, todas las organizaciones invierten una gran cantidad de dinero en aplicaciones de seguridad. Las empresas del sector financiero no se quedan atrás al respecto, ¿sí? Si uno mira, este análisis lo hizo Absolute con todos los dispositivos que tiene registrados en el mundo, pues que tienen hoy en día la solución de Absolute implementada en su dispositivo, que son aproximadamente 15 millones de dispositivos, y se encuentra que en promedio, los dispositivos que pertenecen a una empresa tienen 11 aplicaciones de seguridad instaladas, ¿sí? Especialmente lo más grande son temas relacionados con la gestión del endpoint, y lo segundo en los temas de antivirus, ¿sí? Ese es lo que más ocupa el número de aplicaciones. Adicionalmente, pues por otro lado está la parte de encripción, la parte de BitLocker, pero pues como ven es 1.6, o sea que en promedio tenemos más de un producto que sirve para encriptar dentro del dispositivo. Estas aplicaciones, pues obviamente han implicado una gran inversión, y mantenerlas funcionando en conjunto en cientos o miles de dispositivos, pues es bastante complejo. Se vuelve muy complejo, se vuelve muy difícil de manejar, porque adicionalmente tenemos varios sistemas operativos, o sea, no toda la gente está usando Windows, o si usan Windows 10, Windows 11 algunos, otros están usando versiones diferentes de Mac OS, ¿sí? Entonces, eso hace que estos dispositivos empresariales representen un parque complejo de gestionar, difícil de manejar y difícil de garantizar que toda esta inversión que se hace en seguridad para cumplir lo que veíamos en el slide anterior, de las normas de sensibilidad de los datos, y adicionalmente para hacernos fuertes ante la cantidad de ataques, pues gestionar esto se vuelve muy difícil y finalmente termina convirtiéndose también en una vulnerabilidad. O sea, ante la organización, aparentemente la organización dice: yo he invertido una gran cantidad de dinero en herramientas de seguridad, pero sin embargo los ataques siguen llegando, los ataques siguen ocurriendo, las organizaciones no logran evitar los ataques a pesar de que tienen una buena inversión en aplicaciones de seguridad. Sí, y para complementarte, Juan Carlos, y no sé si es oportuno, pero el costo allí entonces sería más que el costo, porque el costo estamos hablando de la inversión, pero el valor que esto tiene a nivel de riesgo sería alrededor del mantenimiento y de la gestión de estas Así es. aplicaciones. Ajá. Así es, porque además, muchas gracias por el aporte, David. Además de la inversión en comprar el licenciamiento, tengo que gastar una buena cantidad de dinero y asignar una buena cantidad de recursos del área de tecnología en mantener esta complejidad funcionando lo mejor posible, y muchas veces no se logra, ¿sí? Entonces, esa inversión en el mantenimiento y en la operación de la solución es algo que, a pesar de que las organizaciones hacen un gran esfuerzo en esto, no logran garantizar
que no van a ser atacadas, no logran garantizar que los ataques no van a tener impacto. Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de tener herramientas que me ayuden o que me mitiguen el riesgo de que, a pesar de que yo tenga todas estas herramientas de gestión de ataque, digamos, de contraataques, ¿sí? Que sea una herramientas que me eviten o que me mitiguen los riesgos de los ataques, no tengo forma de garantizar adecuadamente que esas herramientas siempre están operando en cualquier caso y que no van a poder ser detenidas, no van a poder ser atacadas ellas, ¿sí? No van a poder detenerse en ningún dispositivo. Eso es algo que yo tengo que poder garantizar, y más hoy en día que las personas están operando desde cualquier parte, como veíamos al comienzo, ¿sí? Entonces, Claro, tenemos un escenario en el cual tenemos gente que está trabajando desde cualquier lado, tenemos mucha complejidad en la cantidad de normas que tengo que implementar, tenemos una cantidad enorme de ataques en el mercado, en la red, y por otro lado tenemos una gran complejidad para gestionar el parque de dispositivos con las aplicaciones de seguridad que tiene ese parque. ¿Mm? correcto. No, y a esto se le suma la complejidad del tema de los parches, tanto en sistema operativo como en las mismas aplicaciones, porque si bien sabemos que todos los meses Microsoft saca parches nuevos para las vulnerabilidades que van encontrando, vulnerabilidades zero day, y Ujú. que son imperantes que estas actualizaciones se coloquen en los dispositivos para poder evitar o mitigar brechas de seguridad. Lo mismo inclusive pasa con aplicaciones, como ya hemos visto inclusive con eh, software de gestión de endpoints de Ivanti. También en días pasados pudimos ver que encontraron unas cuantas vulnerabilidades y que Ivanti estaba inclusive impulsando a que todos estos software de gestión se actualizaran a la última versión para poder evitar que fueran atacados a través de esas vulnerabilidades. Así es, David. O sea, la actualización de todo este software se convierte en una dificultad también muy difícil de gestionar. ¿Mm? Entonces, pues en esta situación lo que uno puede detectar o lo que uno puede decir es que realmente hoy en día lo más probable es que los atacantes ya están en la red. O sea, lo que ocurre hoy en día, la industria del delito informático se ha convertido en una industria muy sofisticada, que inclusive ellos mismos lo que están haciendo es como cultivar, ¿sí? Como hacer una inversión, y no realizan un ataque directo como lo hacían antes. Antes entraban y de una vez hacían un ataque, sino que ahora entran en una red y empiezan a recolectar información de esa red, empiezan a recolectar información de qué anti-malware tienen, de cómo está instalado, cómo están las conexiones, cómo fluye el tráfico de esa red, qué va por VPN, qué va por fuera de la VPN. Todo eso lo van recolectando a partir de uno o varios dispositivos que logran, a través de los cuales logran entrar a la red, y esa información les sirve para definir una estrategia de ataque mucho más sólida, mucho más fuerte hacia un dispositivo. Hace poco hubo un ataque a una organización en Barcelona, y precisamente se encontró, después ya cuando estaban haciendo el análisis forense, que ya se había logrado superar el ataque a través de un pago, desafortunadamente. Esa organización encontró que el ataque de ransomware había durado preparándose durante 4 meses, ¿sí? El atacante duró 4 meses recibiendo en varios dispositivos de la red a los cuales había logrado acceder a través del robo de credenciales, y desde esos dispositivos empezó a hacer algo que se llama el movimiento lateral, que básicamente es la posibilidad de ir viendo qué más hay en la red y encontrar los sitios vulnerables, y en ese momento lanzó el ataque. Y el ataque era tan sofisticado, o fue tan sofisticado, que habían logrado estas personas no solamente hacer un ransomware de los datos en producción, sino que ese ransomware cubriera, o sea, que ese secuestro cubriera los backups que tenía esta organización. Entonces era prácticamente imposible volver a la operación normal sin o empezar todo desde cero otra vez o pagarle a esta gente. Finalmente decidieron pagar porque era demasiado urgente el tema, pero a eso llegan este tipo de ataques. O sea, llegan a un nivel de sofisticación en el cual ellos llegan a conocer mejor la red que tiene la organización, que la misma organización, la misma gente de la organización a veces no tiene tanto conocimiento como el que logra estas personas con las herramientas que tienen. Entonces, es muy importante entender que probablemente los atacantes ya están en la red, ¿sí? Y que tenemos que empezar a adoptar cosas, si es que ya no se han adoptado, por lo menos apuntarle
a que eso se adopte y crezca muy rápidamente. Lo siguiente, o lo primero que nos recomiendan todos los analistas, es el tema del Zero Trust, ¿sí? La adopción de la tecnología Zero Trust, que básicamente es una tecnología que se basa en el principio de que nunca confíe en nadie, que siempre verifique, ¿sí? Y que provea el acceso mínimo necesario a las personas que tienen que trabajar en la organización. Es decir, las personas tienen que tener la posibilidad de acceder a los recursos, pero solamente a los recursos que ellos realmente necesitan para su operación. Ni un recurso más, ni un recurso menos. O sea, hay que encontrar el punto exacto, casi que para cada persona, de qué es lo que esa persona necesita dentro de la organización. Eso básicamente es lo que reza la tecnología Zero Trust y es la que nos ayuda a, más que la tecnología, esto es un concepto, ¿sí? Porque no, realmente no es una sola solución, no es una herramienta, o sea, hay una cantidad de herramientas que sirven para llegar a este enfoque, pero la idea es que es necesario ver esto como una filosofía, como un concepto de implementación de la seguridad en la organización. ¿Cómo está el concepto del Zero Trust? El Zero Trust ha venido creciendo, o sea, en el 2019 había, antes de la pandemia, solamente un 24% de las empresas en el mundo tenían algo de Zero Trust por lo menos en uso, sin tenerlo todo en producción, pero por lo menos ya estaban adoptando la tecnología, a pesar de que este concepto viene desde el 2011, solamente hasta el 2019 se empezó a experimentar con él, y ya en el 2020, a partir de la pandemia, pues esto ha venido creciendo sustancialmente, ¿sí? Ya hoy en día, más o menos el 33% de las organizaciones en el mundo ya tienen adoptadas enfoques Zero Trust en alguna medida y han seguido creciendo. Entonces, esto es un camino que hay que, por supuesto, seguir y arrancar. ¿Mm? Y ojo, no, Juan Bueno, Carlos, tocaste allí un punto clave, que es en el punto anterior hablando del tema del pago por lo que ellos estaban, el pago que ellos estaban exigiendo. Hay un punto que es súper importante, que es que generalmente recomiendan, y todas las organizaciones de ciberseguridad recomiendan no pagar, porque al final del día pagar no es una garantía de que te van a devolver el control de tus dispositivos, de que te van a devolver la data que te robaron y te encriptaron. El punto clave aquí siempre es prevenir, ¿no? Trabajar ardua y fuertemente en todas las medidas y todas las capas de seguridad que nosotros podamos agregar para poder, para que esa prevención sea efectiva, para poder mitigar cualquier riesgo. Porque el riesgo siempre va a existir, no hay riesgo cero, siempre va a haber el riesgo. La sí, forma en la claro. que la mitigamos es la clave en este punto. Sí, de acuerdo, David. Gracias ahí por el aporte. Y ahí, reforzando lo que tú dices, en esta organización específica que hablábamos ahora, que tuvo el ataque, ellos pagaron, les devolvieron el control sobre las bases de datos para que pudieran seguir operando, pero eso no evitó que estas personas robaran datos confidenciales, datos personales dentro de esa base de datos y empezaran a extorsionar directamente a las personas dueñas de esos datos, ¿sí? Empezaran a decirle a una persona determinada, yo sé que usted tiene estas inversiones, yo sé que usted tiene esta plata en tal lado, si usted quiere que eso permanezca oculto, por favor, págueme tal plata. Entonces, empezaron a extorsionar a esas personas, generando adicionalmente, pues además del problema que le generaban a esa persona, generándole un problema de reputación a la organización, porque la organización que supuestamente era responsable de tener los datos privados protegidos no lo logró y generó un problema, o sea, eso se va a convertir en un problema de reputación y probablemente en demandas a esa organización de estas personas que resultaron extorsionadas después del robo de información de estos dispositivos que estuvieron secuestrados durante un tiempo. Bueno, digamos que con todo, después de haber visto todo este panorama, pues hay realmente varias estrategias o varias acciones que se deberían implementar, que se deberían tener en cuenta. Esta lista la hemos compilado a partir de diferentes artículos, diferentes fuentes, y pues básicamente el resumen es el siguiente. O sea, primero pues tenemos que tener una revisión continua del plan de respuesta a incidentes, incluyendo aquí
los planes de continuidad del negocio, o sea, el disaster recovery, el plan de backup, todo este tipo de cosas, tenerlas muy claras, estarlas todo el tiempo probándolas, estarlas probando, estarnos asegurando de que esos planes están funcionando correctamente y de que los cambios que ha habido a la infraestructura o a la organización han sido incluidos adecuadamente en esos planes, ¿sí? Es muy común que una empresa define un DRP, define un Disaster Recovery Plan, hace una prueba y todo le funcionó perfecto y como que deja el tema a un lado, ¿sí? Pero durante los siguientes 6 meses o menos, eh, muchísimos elementos de su infraestructura pueden cambiar, muchísimas aplicaciones nuevas van a salir, muchísimas cosas van a empezar a operar de una manera diferente, ustedes lo saben mejor que nadie, ustedes saben que las operaciones de una infraestructura tecnológica cambian prácticamente todos los días. Y a los 6 meses ese plan de DRP ya está desactualizado, ya no sirve. Si va y se hace la prueba tal cual se hizo la vez anterior, probablemente va a fallar. ¿Sí? O a lo mejor no falla porque no consideró los elementos nuevos y nunca los probó. Entonces, ese tipo de cosas, estos planes de respuesta a incidentes, hay que tenerlos completamente actualizados y completamente probados todo el tiempo. Segundo, el tema de utilizar los privilegios mínimos, las políticas de Zero Trust, como ya les mencionaba anteriormente. La Zero Trust es algo que tiene que implementarse sí o sí en todas las organizaciones hoy en día. Todas las organizaciones tienen que arrancar a moverse al Zero Trust. Segundo, los accesos. Los accesos tienen que ser seguros y tenemos que usar el Two-Factor Authentication o el Multi-Factor Authentication de una manera confiable e intensa. O sea, no puede ser que lo uso solamente para el ingreso por la mañana y no vuelvo a hacer ninguna validación durante el día. No, yo tengo que validar constantemente que la persona, cada vez que cambia de sesión, cada vez que se le sale el timeout, cada vez que cambia de aplicación, volver a hacer una validación del Two-Factor Authentication para asegurarme que sí es esa persona la que realmente está intentando acceder a ese recurso, ¿sí? El Two-Factor Authentication es una tecnología sin la cual hoy en día las organizaciones no deberían convivir. Inclusive, contando con el Two-Factor Authentication, sabemos de muchísimos ataques de phishing, de ingeniería, basados en temas de ingeniería social en los cuales las personas la llaman de un call center, creen que es del mismo call center del banco y les dicen, por favor, dele OK, que es que estamos haciendo una prueba. Y personas inadecuadamente aceptan darle el token o darle OK en el Two-Factor Authentication en el celular. Cualquiera de esas posibilidades existe y la persona termina dándole el acceso a una persona, a un ciberdelincuente, a recursos de la organización. Entonces, este Two-Factor Authentication y las políticas de Zero Trust en general tienen que ir acompañadas de un entrenamiento continuo en cultura de ciberseguridad. O sea, la cultura de ciberseguridad es algo que tiene que estar metido en las venas de las personas que trabajan en una organización y ellos tienen que tener muy claro esto, tener muy claro todo lo que esto implica, tener muy claro la gestión de las contraseñas, tener muy claro lo que significa el ataque basado en phishing, las diferentes modalidades que hay y cualquier nueva modalidad que salga o que se identifique, inmediatamente esa persona tiene que ser informada para evitar que en algún momento se materialicen este tipo de ataques. Por otro lado, realizar pruebas de vulnerabilidad, realizar los famosos penetration testing, estarlos haciendo continuamente para asegurarnos que efectivamente nuestra infraestructura está operando adecuadamente. Cada vez que haya un cambio a la infraestructura, cada vez que haya un cambio, hay una nueva aplicación o una aplicación sufrió un cambio en su forma de acceder entraron componentes nuevos con APIs nuevas o algún elemento que implica conexión a esa aplicación, eso debería tener un penetration testing para asegurarnos que esa aplicación no está permitiendo el acceso inseguro. Tenemos que hacer todo el tiempo evaluación de la infraestructura crítica, sobre todo de la que mueve los procesos de misión crítica de la organización, asegurarnos todo el tiempo de que esa infraestructura opera adecuadamente y de que esa infraestructura opera de una manera segura. Por otro lado, el tema que va muy alineado a lo del Zero Trust, la parte de segmentación o el perímetro definido por software, ¿sí? Lo que nosotros llamamos Zero Trust Network Access, que básicamente consiste en
crear esas reglas que teníamos cuando estábamos dentro de un edificio, llevarlas de alguna manera a los dispositivos que están remotos, que ya no están controlados dentro de un edificio. Cuando antes trabajábamos dentro del edificio, pues contábamos con un gateway, contábamos con un firewall, contábamos con un proxy, elementos de protección que estaban físicamente porque eran máquinas que estaban dentro del edificio y todas las conexiones fluían a través de esas máquinas que tenían una serie de reglas y una serie de elementos que filtraban la salida del tráfico hacia afuera y el tráfico que entraba a la organización, ¿sí? Esos elementos, cuando las personas se fueron a trabajar remotamente, ¿qué pasó? Básicamente a las personas se les dio un VPN y con ese VPN conéctese a la red. Suponiendo que el VPN iba a hacer lo mismo, o sea, que como la persona se conectaba a la red, ya veía el proxy, veía el firewall, veía el gateway y todas las conexiones iban a permanecer igual. Pues eso realmente no fue así, eso no ocurrió de esa manera porque los VPNs tienen unas debilidades que hacen que lo que terminen haciendo es exponer la red a los atacantes. Los VPN son los que permiten que un atacante entre por fuera y empiece a monitorear la red y a entender cómo esa red funciona. Entonces, esa segmentación que antes teníamos, esas posibilidades de control que antes teníamos en el edificio físico, hay que de alguna manera llevarlas al dispositivo para que permanezca con esas reglas, no importa dónde ese dispositivo esté, no importa desde dónde se esté conectando o a dónde se esté conectando. Puede ser que la persona está trabajando si está leyendo su correo personal o está entrando al periódico, pero lo está haciendo desde una red insegura, lo está haciendo desde una red en un café que a lo mejor tiene algún problema, está permitiendo el tráfico a sitios peligrosos. Ya no existen todos esos controles, entonces ese dispositivo tiene que tener los controles en él para poder garantizar que la persona, no importa de dónde esté trabajando, desde dónde esté trabajando, tenga la posibilidad de tener el tema filtrado, ¿no? Por otro lado, y finalmente, contar con alguna estrategia de ciberresiliencia. ¿Qué es la ciberresiliencia? Básicamente la ciberresiliencia es la capacidad de recuperarme ante un ataque, ¿sí? O sea, todo el tiempo hablamos de prevenir el ataque. O sea, ¿cómo hacemos para que la persona no entre? Entonces le ponemos two-factor authentication. ¿Cómo hacemos para que un malware no entre a la organización? Entonces compramos un anti-malware o varios anti-malware y los ponemos a operar. ¿Cómo hacemos para que información crítica no salga de la organización? Pues ponemos un DLP y eso evita que la información salga de los dispositivos y va a filtrar que el tráfico salga de los dispositivos. Todas esas herramientas son muy útiles, pero esas herramientas todas son software y pueden ser en algún momento desactivadas voluntaria o involuntariamente, pueden ser desinstaladas, ¿sí? Pueden corromperse simplemente porque pues, son elementos que no están realmente protegidos por nada más que su propio software. Entonces, esas herramientas se pueden convertir también en una vulnerabilidad. Entonces, tenemos que tener alguna herramienta o alguna posibilidad de que esas herramientas tengan a su vez la posibilidad de resiliencia, la posibilidad de recuperarse ante un ataque. Si alguien desactiva el antivirus, que es un ataque muy común, desactiva un antivirus en un dispositivo, pues que el mismo dispositivo se dé cuenta de eso, detecte eso y sea capaz de volver a poner a funcionar el antivirus, ¿sí? Entonces, esas herramientas de ciberresiliencia, yo tengo que contar con ellas. Tengo que contar con la posibilidad de que eso funcione de manera adecuada. Bueno, entonces ahí es donde entramos nosotros, digamos que en este tema de la ciberresiliencia especialmente, entramos nosotros a través de nuestras soluciones. Lo primero es que Absolute Software, para los que no conocen, es una compañía canadiense que lleva más o menos unos 30 años en el mercado, especializada básicamente en la protección de los dispositivos. Inicialmente estaba enfocada en la protección física, es decir, en que no se robaran el dispositivo como tal, pero pues a raíz de la tecnología que desarrollamos para proteger los dispositivos, pues hemos venido creciendo esa tecnología para ofrecer diferentes capacidades de protección a los dispositivos. Absolute desarrolló una tecnología que está patentada y registrada por nosotros, que se llama Persistence. Esta tecnología es una tecnología que no se puede borrar, que se recupera automáticamente y es completamente impenetrable, y está presente hoy en día en más de 600 millones de dispositivos en el mundo, ¿sí? Tenemos acuerdos con 28 fabricantes en el mundo para que ellos de fábrica incluyan en el hardware del dispositivo, incluyan nuestra tecnología. Entonces, en la parte no volátil, en la memoria NVRAM del firmware, viene incluido
la tecnología nuestra, la tecnología Persistence, en en los dispositivos de 28 fabricantes en el mundo, donde están los fabricantes más conocidos en la región, como por ejemplo Lenovo, Dell, Hewlett Packard, Panasonic, Acer, Asus, todos esos fabricantes que conocemos en la región y que son bastante populares con los dispositivos corporativos, esos fabricantes ya tienen incluidos dentro de su componente Absolute, y lo único que requerimos es que el usuario, a través de una suscripción, habilite esa tecnología, y a partir de esa tecnología pues ya empiece a implementar eh, nuestras soluciones. Entonces, esta tecnología, como les digo, no se puede borrar. Una vez está activa, así el usuario le cambie el disco duro o vuelve a formatear el disco en la máquina, la tecnología se va a volver a activar, y, y el dispositivo va a quedar, siempre va a quedar con lo necesario para volver a activar las políticas que tenía definidas para ese dispositivo, ¿sí? Entonces, si yo tenía ese dispositivo protegido con algunas características especiales y alguien desinstaló, perdón, le cambió el disco duro al dispositivo, borró Absolute, borró los procesos, los ejecutables de Absolute, o alguien le formateó el disco de nuevo para que borrar las aplicaciones desde cero, lo que va a pasar es que Absolute detecta eso y va a volverse a instalar, va a volverse a activar, y las políticas que hubiera definidas para ese dispositivo se van a volver a aplicar, ¿sí? Entonces eso nos convierte en una tecnología que es imborrable, que se recupera automáticamente y que es impenetrable. Yo no la puedo acceder a ella porque está en la parte no volátil, en la memoria no volátil del dispositivo, de la NVRAM, del firmware del dispositivo. ¿Mm? A partir de esta tecnología, pues hemos desarrollado soluciones que permiten, por un lado, dar visibilidad del dispositivo, saber qué hay dentro del dispositivo, nos permiten controlar lo que pasa con ese dispositivo, es decir, definir una zona geográfica en la cual quiero controlar el dispositivo, lo que nosotros llamamos una geocerca, que básicamente consiste en definir una zona, unos límites geográficos dentro de los cuales yo quiero que el dispositivo permanezca, y si ese dispositivo sale de esa zona, debe alertarme. El elemento más importante para la conversación que estábamos teniendo, el elemento de la resiliencia. Absolute permite proteger las aplicaciones de seguridad, ¿sí? Permite que el anti-malware, el DLP, la herramienta de control del endpoint, todos esos agentes que están instalados en el dispositivo siempre estén operando. Absolute garantiza que esas aplicaciones van a ser monitoreadas, van a ser, y si alguna de esas aplicaciones falla, Absolute lo va a reportar, y si incluso si se configura, se puede reparar, Absolute puede reparar esa aplicación, y Absolute puede además reinstalar esa aplicación. O sea, si yo configuro le entrego el ejecutable a Absolute para que Absolute haga la instalación automática y alguien borra esa aplicación, lo que va a pasar es que Absolute la va a reinstalar de manera automática cuando detecte que esa aplicación dejó de operar. Entonces, eso nos da una posibilidad de tener un dispositivo seguro y protegido en todo momento. Por otro lado, tenemos una solución que está basada en el concepto de Zero Trust Network Access, como les comentaba anteriormente, y es una solución que tiene los elementos necesarios para que las personas que están trabajando por fuera de la organización puedan conectarse a la organización de una manera segura, y adicionalmente yo pueda controlar los sitios a los cuales esa persona se conecta y pueda ver lo que esa persona está haciendo en la red desde el dispositivo, independientemente de si la persona está conectada al VPN de la organización o está por fuera del VPN de la organización, ¿sí? O sea, la persona puede estar trabajando en su correo personal. Yo no voy a ver el correo, pero sí voy a saber que esa persona entró a esa dirección. Si la persona entró, por decir algo, desactivó el VPN y entró a hacer a un sitio de apuestas, a apostar al partido de la Selección Colombia de mañana, yo voy a detectar que esa persona está entrando a sitios de apuestas desde los dispositivos de la organización. Ya es decisión mía si lo limito o no lo limito, pero voy a ver siempre lo que esa persona está haciendo, ¿sí? Tengo un nivel de visibilidad muy alto con esta solución. Entonces, básicamente tenemos estas dos soluciones: Secure Endpoint, que es la herramienta que protege el dispositivo, ¿sí? Reduce el riesgo primero de que se roben el dispositivo, y adicionalmente mantengo siempre saludable el stack de seguridad del dispositivo, las aplicaciones de seguridad del dispositivo. Y por el otro lado tenemos Secure Access, que es una solución
Zero Trust Network Access, que se enfoca en optimizar el acceso remoto y adicionalmente ofrecer un acceso óptimo a los recursos de la organización de manera remota, porque provee un túnel VPN optimizado para el trabajador remoto, provee resiliencia en las conexiones, es decir, si la persona se está moviendo de una red a otra, se está cambiando entre redes, Absolute tiene la manera de hacerle creer al dispositivo o hacer transparente al dispositivo que hubo una caída de la red y todas las aplicaciones siguen funcionando como si simplemente hubiera una interrupción por un momento del mismo usuario y no como si hubiera una caída en la red. Entonces, de esa manera, el usuario siempre permanece activo, no importa si hay cambios de red o no, ¿no? Adicionalmente, pues es una solución que provee muchísimos datos acerca de lo que el usuario está haciendo en la red. Como les comentaba yo ahora, tenemos visibilidad total de todo lo que el usuario intenta hacer en la red, del tráfico, de a dónde se conecta, de qué red usó para conectarse, de si entró por una red segura o por una red insegura, de a qué horas usa tal aplicación o tal, una aplicación u otra aplicación. Toda esa información es visible en la consola de Secure Access, ¿no? Entonces, la primera herramienta que se llama Secure Endpoint, ahorita damos una visión rápida de la consola, es una herramienta que me permite ver tener telemetría del dispositivo, o sea, saber todo lo que hay en ese dispositivo, saber si el hardware que hay en ese dispositivo, el software que hay en ese dispositivo, cómo están los elementos de seguridad más importantes de ese dispositivo. Puedo hacer control del endpoint, puedo ver qué geocercas hay, puedo hacer borrado de los dispositivos ante una situación de riesgo. Yo puedo decir, oiga, este dispositivo que está perdido, necesito borrar la información porque no quiero que caiga en malos sitios, entonces puedo hacer un borrado de eso. Puedo hacer bloqueo de los dispositivos, bloquearlos para que nadie pueda acceder a ellos. Si siento que un dispositivo está en riesgo, detecto que un dispositivo está en riesgo, yo puedo hacer un bloqueo de ese dispositivo para evitar que cualquier persona tenga acceso a él. Adicionalmente, tengo la posibilidad de hacer Data Discovery. El Data Discovery es una herramienta que me permite estar monitoreando para evitar que dentro de los dispositivos haya información confidencial o información sensible no protegida, es decir, información sensible que está residiendo en archivos planos, en archivos Excel, en archivos Word, ¿sí? Esa información no debería estar en el dispositivo y menos en un banco, en el caso de un banco no debería estar en el dispositivo, y esa información debería estar sobre todo en sistemas de información y no guardada en archivos dentro del dispositivo. Absolute puede monitorear a partir de ciertos patrones de datos que si hay, por ejemplo, números de tarjetas de crédito, identificación personal, información financiera, archivos con información financiera dentro de un dispositivo. Absolute va a recorrer todos los archivos que hay en el dispositivo y si encuentra que hay un archivo que tiene, por ejemplo, un número de tarjeta de crédito, lo va a mostrar, va a generar una alerta y el administrador de la consola va a poder decidir si borra ese archivo o si contacta a la persona para que mueva ese archivo de ahí. De esa manera, pues, se garantiza, por un lado, la protección de los datos y, por otro lado, el cumplimiento de las normas que tienen hoy en día los dispositivos del sector financiero. Adicionalmente, esta herramienta nos permite fortalecer la seguridad del endpoint. Como ya les decía, podemos automáticamente recuperar la salud de las aplicaciones de seguridad. Adicionalmente, puedo tomar acciones, puedo ejecutar comandos remotos en los dispositivos a través de scripts, ¿sí? Ejecutar a través de scripts me permite a mí dar trazabilidad de lo que el usuario, lo que un administrador hace sobre un dispositivo. O sea, yo sé qué script corrió, con qué código fuente lo corrió, sé a qué hora lo corrió, sé cuál fue el resultado. O sea, yo tengo esa posibilidad y además tengo la posibilidad de mandar esos comandos a muchos dispositivos al mismo tiempo, ¿sí? Por grupos, por regiones, como yo los quiera agrupar, puedo mandar a ejecutar esos comandos, entonces puedo tomar acciones remediales muy rápidas sobre los dispositivos de manera remota, ¿sí? Versus un control remoto tradicional como un TeamViewer, una cosa de este estilo, que lo que me permite es entrar a un dispositivo y después de que el técnico entre a ese dispositivo, pues realmente nadie sabe qué hizo, o sea, no queda rastro de lo que esa persona hizo y adicionalmente si esa persona necesita replicar esos pasos en otro dispositivo, pues le va a tocar salirse y volver a entrar a ese otro dispositivo a hacer eso. Entonces, eso va a hacer que esa gestión a través de comandos
de control remoto sea mucho más complicada. Adicionalmente, Absolute, a través de estas herramientas de fortalecimiento, provee un equipo de investigación que nos ayuda en el proceso de localización de dispositivos que han sido robados o que se han perdido, ¿sí? Si hay un dispositivo, alguien se robó un laptop de alguna parte, se le sacó del carro al gerente del banco o al señor que vendía suscripciones a un tema financiero, cualquier robo de este estilo, Absolute está en capacidad de monitorear dónde está ese equipo y el equipo de investigaciones está en capacidad de recolectar evidencia adicional que permita que la policía organice un operativo para recuperar ese dispositivo. Además de que obviamente podemos borrar la información que está en el dispositivo, podemos bloquear el dispositivo para que el ladrón no pueda hacer nada con él. Todo ese tipo de cosas nos ayudan en la protección física del dispositivo. No sé si hay alguna inquietud hasta ahí. David. No, 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 todo bien, Ok, continuamos. vale. En la herramienta nuestra Secure Access, pues es una herramienta que corre en un dispositivo, básicamente se tiene un agente que está corriendo en los dispositivos. Este agente tiene las reglas, o sea, tiene la validación de las reglas. Lo que yo les decía a ustedes, es importante garantizar que la validación de las reglas que yo tenía de firewall o de gateway o de proxy las puedo hacer dentro del dispositivo. Acá tenemos eso. Absolute tiene el agente. El agente que está acá va a leer esas reglas desde un gateway y desde ese gateway va a aplicar las reglas en el dispositivo para que la conexión sea validada desde su origen, ¿sí? Lo primero eso. Lo segundo es que la conexión del usuario a los diferentes recursos se puede hacer no solamente basada en el login, o sea, no solamente basada en las credenciales, sino también basada en el contexto, ¿sí? Yo puedo verificar que la conexión se haga dentro de un contexto seguro, como lo definen el concepto o la filosofía de Zero Trust. Que la persona se conecte en el horario adecuado, desde el sitio geográfico adecuado, usando la conexión adecuada, usando una red segura, ¿sí? Por ejemplo, que se conecte a las aplicaciones que esa persona tiene definidas y no que entre a la red simplemente, ¿sí? Entonces, todas esas reglas yo las puedo definir y la persona que está conectada acá va a tener una conexión completamente segura a los recursos de la organización, bien sea que esos recursos estén en el sitio, en la web pública, como por ejemplo las aplicaciones tipo SaaS, como por ejemplo el correo, como por ejemplo Teams, cualquier herramienta de estas que hoy en día se usan desde la nube, pues yo tengo que permitir el acceso a ellas, obviamente, tengo que tener un split tunneling hacia esas aplicaciones, pero tengo que tener controlado el acceso de las personas a esos sitios también, basado en el contexto. Entonces, estas reglas, el tráfico, lo que va a pasar es que acá desde el dispositivo, en el dispositivo se valida que la regla de conexión, la conexión va encriptada por un túnel seguro hacia el gateway de Absolute, y a partir de ahí el gateway va a dirigir la conexión, bien sea al sitio público o bien sea a los recursos de la organización, evitando siempre ataques maliciosos y proveyendo a la organización visibilidad total de todo lo que la persona hace o el usuario hace con este dispositivo, ¿sí? O sea, voy a tener aquí, voy a saber a qué sitio se conectó, en qué momento se conectó, qué tráfico mandó por el túnel seguro, qué tráfico mandó por fuera del túnel, toda esa información la voy a tener acá. ¿No? Adicionalmente, este agente que está corriendo acá, para el caso de los dispositivos Windows, va a estar protegido por la persistencia, porque es la tecnología que hablábamos ahora. Es decir, se convierte en una aplicación que se vuelve imborrable. Y si yo obligo a que este dispositivo siempre se conecte al, a la VPN o digamos, al túnel nuestro, siempre que prenda el equipo, para que garantizar que la conexión siempre es segura, yo lo puedo obligar y esta persona ni siquiera borrando el túnel va a poder deshabilitarlo. Porque lo que va a pasar es que una vez lo borre, inmediatamente se va a volver a reinstalar. Eso nos funciona protegido por hardware con la tecnología de persistencia en los sistemas operativos Windows. En los otros sistemas está protegido ya con tecnologías basadas en software, como por ejemplo en Android, en iOS o en macOS. Este agente corre en Android, en macOS, en Windows o en iOS.
Bueno, entonces como ven, esos son, en resumen, esos son los dos productos que tenemos, ¿sí? Y estos son ejemplos de casos en el sector financiero en los cuales hemos tenido casos importantes en los cuales hemos tenido suceso con nuestras soluciones. Por ejemplo, en el caso de BBA México, tuvimos la implementación de Secure Endpoint que nos ayudó a gestionar estos temas. O sea, los usuarios entraban usuarios remotos especialmente, entraban a modificar las configuraciones de seguridad, generaban riesgos, porque pues obviamente si cambiaban la configuración de seguridad estaban generando algún riesgo, ¿sí? Adicionalmente, hacían una gestión manual y ellos mismos reinstalaban o instalaban aplicaciones críticas de seguridad en los dispositivos y eso pues obviamente generaba un gran riesgo a la organización. Con Absolute, pues primero obtuvimos visibilidad, o el cliente obtuvo visibilidad en todo momento del hardware y el software que estaba instalado, ¿sí? Podía detectar qué aplicaciones estaban ya obsoletas o qué versiones de aplicaciones estaban desactualizadas y que por lo tanto generaban alguna vulnerabilidad. Y logramos evitar, primero, pues que el usuario generara esto, o sea, que el usuario entrara a configurar, a cambiar la configuración de seguridad y eso nos potenció la administración y el control de las herramientas en más o menos un 90%. ¿No? Juan Carlos, Eh, y algo que pasa muy comúnmente aquí, ¿no? Es sí, que al final del día, cuando estos usuarios se llevan, y nos lo comentaban, que cuando los usuarios se llevan estos dispositivos a la casa, muchas veces este dispositivo se convierte en el dispositivo de casa. Y claro, ellos, y sí, ellos para evitar el hecho, inclusive muchas veces por ignorancia diciendo, ah, bueno, no, pero es que de repente el internet me va más rápido si yo apago la VPN. así O para es. poderme conectar a servicios que de repente dentro de la VPN están prohibidos, están en lista negra, entonces yo apago la VPN para conectarme a través del internet normal. Y allí es donde se empiezan a abrir las brechas de seguridad con estos dispositivos. Tal cual, y para eso, pues ahí los productos nuestros, o sea, tanto Secure Endpoint como Secure Access, nos ayudan a evitar que eso ocurra, o sea, evitar que alguien, por ejemplo, desinstale el VPN o cambie la configuración del VPN, o si estamos con la solución nuestra de Secure Access, la solución de Secure Access es una solución que puede mantener el VPN activo siempre y no lo va a desconectar nunca. El usuario nunca va a poder desconectarlo, nunca va a poder desactivarlo, por lo tanto siempre está obligado a cumplir con las reglas que tenga definida la organización. Perfecto. Bueno, Si quieres, antes de ver la consola, tenemos dos preguntitas por aquí. vale. Una nos preguntan, buen día, ¿control remoto tiene? Me gustaría saber un poco más acerca a qué te refieres con control remoto. No sé si sería algo similar a lo que hace A TeamViewer, me imagino. a un TeamViewer Sí, o a un MDM. Ah, sí. como BNC o TeamViewer, yes, sí. Sí. Bueno, básicamente, Absolute no tiene control remoto. Como les decía yo a ustedes, el enfoque que nosotros tomamos fue el enfoque de ejecución remota de comandos. La ejecución remota de comandos se hace con base en scripts, que para el caso de Windows están desarrollados en PowerShell. Para el caso de Mac OS están desarrollados en Shell, en Bash. Y eso lo que nos permite es, como les decía yo, a ustedes garantizar o tener trazabilidad total de lo que la persona o el técnico hace en el dispositivo, ¿sí? Cuando yo mando a ejecutar un comando a través de un script, en la consola de Absolute me va a quedar trazabilidad del comando que esa persona ejecutó y del código fuente que esa persona usó en ese momento para ejecutar ese comando, ¿sí? Entonces tengo trazabilidad exacta de todo lo que la persona hizo en el dispositivo o en los dispositivos. La otra desventaja que tiene el control remoto normal, tradicional, es que si yo necesito hacer una acción la hago en una máquina, entro a una máquina, la hago, pero si necesito replicarla en otra máquina, tengo que entrar a la otra máquina manualmente e ir a hacerlo, ¿sí? Porque básicamente el control remoto lo que hace es convertir eh, el, el dispositivo en un servidor, como si fuera un servidor Telnet, y yo entro como una terminal, como si fuera una terminal a ese dispositivo, a ejecutar comandos. Con el enfoque de usar comandos remotos a través de scripts, yo puedo mandar a ejecutar esos comandos en muchos dispositivos al tiempo y conservo la trazabilidad de lo que ocurre en varios dispositivos. Perfecto, Bueno, perfecto. Buenísimo, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿El borrado de los datos de Secure Endpoint es a distancia? sí, esa distancia, o sea, exactamente
los dispositivos se borran. Yo mando a borrar si decido borrar una máquina, pues lo mando a distancia, mando la información, a borrar todo el contenido de la máquina o solo una carpeta o solo unos archivos, lo puedo hacer de manera remota. Perfecto. Y tenemos otra por acá. La localización de dispositivos es necesariamente conectado a Internet, es decir, el dispositivo en caso de que sea robado o extraviado debe estar conectado a Internet para ser localizado. Bueno, no, el dispositivo para o sea, la localización, Absolute hace la localización desde que el dispositivo esté prendido, ¿sí? Simplemente con que el dispositivo esté prendido y tenga el Wi-Fi activo, no importa que no esté conectado a ninguna red, es capaz de localizar. Sin embargo, para conectarse, para reportar a la consola la ubicación, sí necesita que haya una conexión a Internet. No tiene que ser la conexión de la organización, porque esto está en un cloud. Simplemente con que haya una conexión a Internet, puede ser una conexión abierta, Absolute va a reportar dónde está ese dispositivo. Sin embargo, Absolute tiene un mecanismo de bloqueo. El bloqueo me permite a mí bloquear el dispositivo para que nadie pueda acceder a él. Ese bloqueo se puede activar de dos maneras. Una manera es que el dispositivo, yo mando el comando de bloqueo desde la consola para que eso se consolide. Obviamente tiene que haber una conexión a Internet para que haya comunicación entre la consola y el dispositivo. Pero adicionalmente, existe otro mecanismo en el cual el dispositivo se va a bloquear de manera automática sin que haya conexión a Internet cuando yo defino una regla para que si el dispositivo dura más de un número X de días, supongamos 5 días, sin reportar a la consola, el mismo dispositivo solo, sin necesidad de que tenga una conexión a Internet, se va a bloquear. Entonces eso va a impedir que el usuario que tiene ese dispositivo haga algo con él. Él no va a poder hacer nada porque el equipo está completamente bloqueado, ¿sí? Y si el usuario decide, voy a formatear el equipo para borrar esta cosa y volver a activarme, lo que va a pasar es que Absolute, cuando él lo formatee, pues necesariamente cuando lo formatee tiene que estar conectado a Internet para poder actualizar los parches de Windows. Entonces, en ese momento, Absolute va a reportar dónde está ese equipo. Y seguido de eso, un segundo después, Absolute va a volver a bloquear ese equipo porque Absolute permanece activo dentro del dispositivo. Entonces, el dispositivo se va a bloquear automáticamente, así no haya conexión a Internet, pero para que el usuario pueda volver a hacer uso de ese dispositivo, necesariamente va a tener que conectarse a Internet. En ese momento, Absolute va a bloquear ese dispositivo, en ese momento Absolute va a reportar dónde está ese dispositivo. Sí, y aquí nos hacen otra pregunta y ya me tomo la libertad de responderla. Dicen, si cambian el disco duro, igual Absolute permanece en el dispositivo. Sí, el Absolute se va a reinstalar automáticamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en el 99% de las veces el modus operandi de esto trasciende a que simplemente se está robando un dispositivo para revenderlo o reutilizarlo, cualquiera de los dos casos. La organización puede irse por dos opciones. En este caso, según nuestra experiencia con los clientes, la organización decide no bloquear el dispositivo en su totalidad para poder localizarlo luego y recuperar el activo, sabiendo que de repente la información que estaba allí no era tan sensible o no había ningún problema si formatean el disco o lo obtienen, o recuperar la información y mandar un bloqueo. Entonces, si enviamos un bloqueo, difícilmente ellos van a poder reutilizar el equipo, difícilmente el activo en algún punto se va a poder recuperar. Otra opción, que es una tercera opción, sería almacenar momentáneamente la información que queremos recuperar, enviar un bloqueo o mandar a borrar el dispositivo y luego desbloquearlo para poder localizar el activo. Entonces, generalmente se dan estas dos opciones, ¿no? La empresa puede decidir recuperar el activo o no. Sin embargo, si decide recuperarlo, indistintamente si estas personas, antes de que se ocurra el incidente, pueden formatear el dispositivo, cambiar el disco duro, eliminar la información que está allí y volver a colocar un sistema operativo nuevo, Absolute se va a reinstalar automáticamente. Así es. En dispositivos celulares la misma función, pregunta Antonio. Absolute corre en endpoints, Absolute Secure Endpoint corre en dispositivos tipo endpoint, es decir, laptops, desktops o Chromebooks o tablets que tengan Windows. O sea, solamente corre en sistema operativo Windows
y en sistema operativo macOS o en Chromebook. En celulares no opera Secure Endpoint. Secure Access sí opera en celulares, pero Secure Access no está diseñado para proteger el dispositivo, sino para proteger la conexión. Bueno, ¿listos? Dejamos ahí preguntas. Sí, sí, dale, dale. Bueno, les voy a compartir un segundito la consola. Desafortunadamente ya se nos fue casi todo el tiempo, pero bueno. Voy a pegarles un segundo. Ahí están viendo mi consola. Bueno, Perfecto. básicamente esta es la consola de Secure Access, ¿sí? Secure Access es como les decía, la herramienta que me permite garantizar una protección segura. Esa herramienta, básicamente lo que me permite es, por un lado, definir las políticas. Yo tengo aquí este sitio en el cual miro cuáles dispositivos están conectados, o sea, esto es una consola de pruebas, estos son los dispositivos que están conectados, y acá puedo definir yo políticas, ¿sí? Defino las políticas de las personas que van a acceder a la organización. Por ejemplo, aquí tengo una política que he creado para permitir los accesos de terceros a la organización, acceso remoto de terceros a la organización. Y aquí en esto, pues yo lo que hago es sobre todo verificar que las personas no entren a sitios maliciosos, ¿sí? Primero que todo, bloqueo a sitios con reputación de alto riesgo o de muy alto riesgo, de riesgo alto. Les digo que no pueden entrar a ese sitio y los mando a la siguiente regla. Y la siguiente regla básicamente me limita a qué aplicaciones puedo yo entrar. Entonces, básicamente solamente voy a entrar a las aplicaciones que estén en este host group. Entonces, estas personas que están acá, que entran por esta conexión, básicamente solo van a ver, ellos van a ver como si la red estuviera, si alguien, una persona que fuera muy buena en redes, se robaran las credenciales de esta persona y entrara a través de este túnel, lo que va a ver esa persona es como si únicamente existieran estos servidores en la red, que son los servidores a los cuales esta persona tiene acceso. No va a haber nada más, ¿sí? El usuario tradicional pues simplemente entra a las aplicaciones a las que él tiene acceso y no más, pero un usuario malicioso que lograra robarse las credenciales de un usuario auténtico, lo que va a ver es que él es una red que solamente tiene estos servidores, ¿sí? Es una red que, y si él incluso intenta desde ahí entrar a destinos peligrosos, le va a decir que no puede porque no lo va a dejar entrar, ¿sí? Entonces, de esa manera yo limito el tráfico de esto es un ejemplo de una regla, de una persona que va a entrar a la organización. Adicionalmente, yo puedo hacer cosas como esta, o sea, encriptar el tráfico cuando la persona se está conectando a través de un Wi-Fi, ¿sí? Si se está conectando a través de un Wi-Fi por fuera de la organización, esta persona que está por fuera, entonces yo estoy asumiendo de entrada que puede ser un Wi-Fi público, ¿sí? Entonces de entrada yo le digo, bueno, voy a encriptar toda la comunicación que esta persona haga y la voy a mandar por el túnel independientemente de la aplicación que sea. Lo voy a mandar todo el tráfico por dentro del túnel, entonces va a ir encriptado cuando la persona se conecta a través de este cliente. Entonces, como ven, yo con esta herramienta puedo limitar de una manera muy flexible, de muchas maneras puedo limitar la forma como las personas acceden a esto. Y adicionalmente, como les decía, yo puedo estar viendo todo el tiempo lo que las personas están haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una auditoría, mirar el tráfico, a dónde se está yendo, ¿sí? El tráfico de la red. Aquí veo que este es el tráfico que está fluyendo. En este momento, pues yo estoy en Colombia, aquí tengo algunas conexiones hechas desde Colombia que estoy haciendo en este momento, ¿sí? Pero adicionalmente, pues tengo conexiones de personas que están en Estados Unidos, que están en esta red conectadas. Aquí veo todo el tráfico todo el tiempo de esas personas, ¿no? Puedo adicionalmente ver cómo está fluyendo el tráfico por el túnel. O sea, yo puedo saber cuántos gigabytes están en este momento fluyendo por dentro del túnel y cuántos están yendo por fuera del túnel, dependiendo obviamente los que me van a determinar si el tráfico se va por fuera o por dentro del túnel, pues son las reglas que estábamos viendo ahora. Aquí estoy viendo que por fuera del túnel está yéndose el 14% del tráfico y el 85% por dentro y dependiendo de las horas. Y aquí puedo ver cuáles son los sitios o las aplicaciones que están mandando tráfico por fuera o por dentro del túnel, ¿sí? Lo puedo ver por aplicaciones o puedo decir, voy a verlo por destinos, a qué destino me estoy conectando.
o voy a verlo por usuarios y cuáles son los diferentes usuarios que están conectados, o por dispositivos, cuáles son las máquinas que están conectadas y por dónde están mandando el tráfico. Entonces, como ustedes ven, yo acá monitoreo con mucho detalle todo lo que está ocurriendo con los dispositivos. Adicionalmente, yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, este dispositivo, entrar a ver detalles de este dispositivo. Este dispositivo quiero saber primero dónde está, ¿sí? Entonces aquí me va a dar información de qué equipo es, en dónde está ubicado en este momento. Bueno, este no me trajo ubicación, probablemente está inalcanzable en este momento. Entonces, vamos aquí a otro. Yo me voy aquí por usuarios, por ejemplo, este que es el mío. Puedo ver exactamente este usuario, dónde está en este momento. ¿Mm? Acá me va a dar la ubicación en la que este usuario está. Es un dispositivo Windows. Me va a contar qué fallas de red he tenido, si hay una conexión por celular, si hay conexión por Wi-Fi. Me va a hacer diagnósticos de la conexión de red. Puedo ver el tráfico de esta persona. Puedo ver todas las aplicaciones que más usa esta persona, por ejemplo, a qué sitio se conecta, qué aplicaciones tiene. ¿Sí? Esa pues es una visión, aquí están las aplicaciones que más usa esta persona. Aquí tiene, por ejemplo, esto es la conexión de Cisco, ¿sí? El Webex de Cisco, que a esta hora tuve mucho tráfico. Y por acá otra vez, acá tengo Zoom, por ejemplo, que es esta llamada, toda se está yendo por Zoom. Y aquí tengo pues un alto tráfico en este momento. ¿Cuál es el uso de las aplicaciones? ¿Cuál es el número de bytes que han circulado por la red? Bueno, todo este detalle, como ven, hay muchísimo detalle que puedo ver de una aplicación o de un usuario en la red, de todo lo que esta persona hace en la red. Y la otra consola, pues es la de Secure Endpoint. Secure Endpoint, como les decía, pues es la aplicación que me permite a mí proteger los dispositivos. En esta consola yo tengo acceso a información de los dispositivos del hardware detallado de los dispositivos, los puedo bloquear, les puedo mandar, veo si los dispositivos están encriptados, con qué tecnología de encripción tengo, qué herramientas de anti-malware tengo instaladas, qué sistemas operativos, acá tengo Windows 11 Pro, Mac OS, cuáles son los fabricantes, cuál es el uso de las licencias, y ya pues cuando entro a los dispositivos como tal, pues voy a ver acá toda la información de esos dispositivos. Entonces tengo, por ejemplo, este dispositivo me va a decir dónde se conectó por última vez, no se está usando en este momento, esta es la inscripción que tiene, ¿sí? Yo puedo ver cuál es la última ubicación que tengo de este dispositivo. Aquí voy a verla en el mapa y aquí me muestra dónde está este dispositivo. Me lo da con una precisión de 16 metros en este caso, ¿sí? Puedo ver la visión de mapa o puedo ver una foto satelital y aquí está pues esto básicamente es el apartamento donde yo vivo, donde está este dispositivo en este momento. Entonces, y acá pues puedo yo, como les decía, lo puedo bloquear, puedo borrarlo, ¿sí? Puedo borrar el dispositivo, puedo borrar, lo puedo borrar mediante sobreescritura o hacer un borrado criptográfico. Puedo bloquear ese dispositivo para que nadie lo use. Básicamente lo que voy a hacer es ponerle un mensaje que dice que ese dispositivo va a ser bloqueado porque no está cumpliendo con algo y lo que va a ver el usuario es esto y el equipo queda completamente bloqueado y nadie puede hacer uso de él. Entonces, como ven, las posibilidades que tenemos con con los dispositivos es muy grande, las posibilidades de control son muy grandes y las posibilidades de control del acceso también a partir de estas herramientas. ¿Vale? Yo creo que ya se nos fue el tiempo, creo que estamos más allá Sí, sí. del No, tiempo, entonces, sí, no, y quiero agradecerles muchísimo a todos los que se quedaron a pesar de que nos pasamos estos 10 minutos. Este tema es sumamente extenso y nos preocupa muchísimo. Por eso siempre queremos hacer este tipo de eventos que se enfoquen en cómo podemos nosotros ayudar a las organizaciones a ser más ciberseguras. Al final del día, inclusive nosotros mismos somos clientes de estas organizaciones. Sí, cada quien tiene obviamente cuentas en bancos,
algún tipo de relacionamiento hay. Y mientras estas organizaciones estén seguras, muy seguramente nuestros datos también lo van a estar, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos porque vamos a seguir haciendo eventos de este tipo. Espero que les haya servido y algo muy clave, ¿no? Que está diciendo Juan Carlos en medio de su presentación, era tener esta cultura de ciberseguridad, esta concientización que queremos hacer. Esto no es solamente para las personas técnicas o para para las personas comunes, sino también para todos los usuarios de nuestras organizaciones. Vamos a seguir teniendo más eventos de esto. El próximo evento lo tendremos el 23 de agosto. Si quieren, mientras tanto, pueden escanear el código QR y los lleva directamente al enlace de registro y se registran de una vez para que nos acompañe. Esto vamos a estar hablando de específicamente todas las funcionalidades de la parte de Secure Endpoint, que fue la última consola que Juan Carlos le mostró. Algo súper importante de esta consola es que no necesitan, y de Absolute en general, no necesitan ningún tipo de infraestructura, todo está en la nube, ¿sí? Y como lo mencionaba Juan Carlos al principio, esto ya está en sus dispositivos, en la mayoría de sus dispositivos. Lo único que hay que hacer es despertar esta tecnología. Igualmente, para todos los que se quedaron, van a estar recibiendo, como les mencioné al principio, un correo con la grabación de este evento, con la presentación del evento. Adicionalmente tenemos para ustedes, sin ningún tipo de costo, una prueba de concepto con un licenciamiento de Absolute por un mes, para que ustedes, si quieren, contáctense con nosotros y probamos la herramienta en su organización. Si les hace sentido, entonces luego avanzamos con algo más, pero si queremos que tengan esa solución o esa capa adicional de seguridad en sus organizaciones. Sin más, agradecerles de nuevo por habernos acompañado el día de hoy. Y Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, no, pues a todos muchísimas gracias por el tiempo. Nos pasamos un poquito, pero pues sí creo que eso es un tema, como bien lo mencionó David, un tema muy interesante de máxima prioridad hoy en día en todas las organizaciones, especialmente en el sector financiero. Muchas gracias por su tiempo y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Ojalá en una prueba de concepto con ustedes. Sí, señor. Estoy Gracias. seguro que sí. Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos.